Incendio, se realiza evacuación total del inmueble. Conserva la calma, no corras, no grites y no empujes. No te distraigas con dispositivos móviles. Te recordamos que debes permanecer en las zonas de menor riesgo hasta que Protección Civil indique que la emergencia ha concluido y no hay peligro alguno. Bien, bueno, buenas tardes, qué gusto saludarles. Bienvenidas, bienvenidos. Es una alegría que nos acompañen en esta séptima sesión de las charlas del TIT del trimestre 24 primavera. Como ustedes han ido ya observando a partir de las transmisiones previas, las primeras 6 que hemos tenido, el canal de difusión de esto es por supuesto en vivo y al mismo tiempo por las redes sociales, en el Facebook del Tronco Interdivisional, y también está en YouTube. Después se quedan ahí guardadas. Y también he notado que las temáticas que se abordan en estas charlas pues son muy diversas, ¿no? Desde la ocasión que tuvimos al proyecto de CIVAC, ustedes recordarán con los ajolotes, que hubo quien tuvo la fortuna de ir a hacer su ajolote en tela. La semana anterior tuvimos el tema de violencia de género. Y bueno, así la intención de estas charlas es que podamos realizar una discusión del conocimiento desde diferentes enfoques y subrayando siempre la interdisciplina. El día de hoy, nuestra sesión 7, repito, está dedicada a un espacio de reflexión desde las ciencias y artes para el diseño, una de nuestras 3 divisiones que se imparte en esta unidad Xochimilco, que es una división además con la cual hemos colaborado mucho. Yo estoy muy feliz de ello. Hacemos muchos proyectos con esta división. Justo la semana antepasada hicimos los pendones. Ahora estamos viendo un tema de fotografía que prontito estaremos también habilitando en la propia coordinación. Así que bueno, esta división es muy importante, tiene 4 de las licenciaturas, ustedes algunos estarán inscritos en ellas: arquitectura, diseño industrial, diseño de la comunicación gráfica y planeación territorial. Y bueno, claro que debatir desde esta división no significa que nos vayamos a quedar solo en eso, sino precisamente la manera en que esta tiene un impacto en las otras 2 divisiones. Para ello, el día de hoy contamos con la presencia del arquitecto Francisco Haroldo Alfaro Salazar, que está aquí con nosotras y con nosotros, y que además actualmente es el director de esta división. Y yo estoy muy contento que haya aceptado, a pesar de su agenda compleja, estar acá. Bueno, les platico quién es él, para que ustedes lo conozcan. Él es arquitecto por esta universidad, por la UAM Xochimilco. Después estudió especialización en el ICROM, que es el Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de Bienes Culturales, en Roma, Italia. Y también tiene estudios en la maestría en Restauración Arquitectónica por la ENCRIM. Les digo qué significa esto: la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, perteneciente al Instituto Nacional de Antropología e Historia. En el ejercicio profesional ha trabajado en proyecto y obra, tanto pública como privada. Durante la década de los 90 del siglo XX colaboró con la CONALMEX-INAM, Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la elaboración de expedientes de sitios mexicanos para su inscripción en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Ha participado también en varios programas nacionales de posgrado en el ámbito de la conservación y restauración del patrimonio cultural inmueble, como en la ENCRIM del 90 al 98 y de 2016 a 2020. Desde el 90 es profesor e investigador en esta universidad, habiendo ocupado el cargo de coordinador de la licenciatura en arquitectura del 2003 al 2007, coordinador de apoyo a posgrados del 2009 al 2012, secretario académico de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de 2019 al 2022, y como ya les decía yo, desde el 2022 es director de la misma división. Como investigador ha dado conferencias en el ámbito académico y profesional, publicado libros y artículos relacionados en la conservación del patrimonio, con premios como la Medalla de Plata por Mejor Investigación en la Bienal de Arquitectura Mexicana de la FCARM, que es la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, el Premio Francisco de la Maza por Mejor Investigación en el campo de conservación del patrimonio urbano y arquitectónico del INAH, y Premio a la Mejor Investigación en Ciencias y Artes para el Diseño por la UAM. Así que bueno, un enorme recorrido. Yo conocí a Haroldo antes de conocerlo en persona, a través de un libro que yo diría vale muchísimo la pena leer y vivir, que tiene que ver con los cines de nuestra ciudad. Y yo le conté alguna vez a Haroldo que incluso con mi grupo del TIT fuimos a buscar esos cines, esos edificios,
Y con mucha tristeza, no sé si esta es mi evaluación personal, muchos de esos viejos cines, que era un espacio increíble de interacción social entre diferentes estratos económicos, bueno, muy bonito el ejercicio que está en ese libro, ahora son estacionamientos o son ópticas en el centro histórico. Así que, bueno, esta discusión llevaría muchas cosas, pero yo lo quería decir porque fue lindo conocer a Haroldo a través de su libro y luego ya interactuar como colegas en algunas actividades. De hecho, forma parte de quienes realizamos la reforma del programa del TIT. Pues Haroldo, bienvenido, me alegra mucho que estés acá, el micrófono es tuyo y por favor, invitar como siempre a que ustedes hagan sus preguntas, sus comentarios. Recuerden que se llaman charlas y la idea es que ustedes también pueden opinar, pueden preguntar cuando ustedes así lo decidan. Tanto Luis como yo estaremos ahí atentos a llevarles el micrófono. Si ustedes quieren, por supuesto, opinar, háganlo. Haroldo es el director, pero también es un docente y también es un colega que es muy sensible a la participación estudiantil, así que con toda confianza. Pues bueno, gracias. Bienvenido, Haroldo. Gracias. Eso estuvo muy bien. Ese aplauso es bien recibido por varias razones. Déjenme decirles, entre otras cosas, que estoy nervioso. Y estoy nervioso, parece que voy a presentar un examen de grado. No solo por la cantidad de gente y los ojos que me observan, sino también un poco por esta sensación que tenemos los docentes. Veo a varios docentes aquí. Y no sé si estén de acuerdo conmigo que cada vez que vamos a iniciar un proceso de enseñanza-aprendizaje, cada vez que iniciamos un trimestre y que preparamos nuestro programa, que preparamos las sesiones, que nos metemos en la dinámica de estar listos para iniciar el trimestre, por lo menos a mí me pasa, siempre me entra un nervio. Porque si bien es cierto que tenemos una experiencia continua en el tiempo, también es cierto que no se repite igual nunca. Cada grupo es diferente. Cada integrante de cada uno de los grupos define la presencia de personas que son diferentes a las que ya tuvimos antes. Y enfrentarnos a una condición de tratar de guiar, caminar junto, asesorar a un grupo de estudiantes, siempre genera un nervio. Y el nervio tiene que ver no por el temor, tiene que ver con la idea de hacerlo mejor. Porque lo mejor demuestra la capacidad de uno, pero también lo mejor ayuda a la formación del otro, de los otros, de las otras. Y tiene que ver justamente con lo que en esta universidad tratamos de hacer. Así es que me siento nervioso, voy a presentar algo, espero que lo reciban bien y que en todo caso esto que reciban tenga que ver un poco con esta necesaria reflexión que en una universidad como la UAM Xochimilco tenemos que hacer de manera continua. Me siento extraño estando sentado, así que me voy a parar. Y en este caso la idea es, junto con mis palabras, va a haber un acompañamiento de imágenes. Ya saben ustedes, la gente que estamos metidas en el ámbito del diseño, somos muy visuales y en ese sentido nos gusta que aparte de lo que decimos, podamos mostrar algo que nos ayude. A veces utilizamos las imágenes como un guión, las imágenes nos van hilando aquello que queremos decir. Dicen que las imágenes concentran, no pueden tener más de 1000 palabras, por eso tratar de describirlas también es complejo. Hay interpretaciones diversas. En este caso en particular, a mí me gustaría pensar que las imágenes que van a acompañar lo que yo voy a ir platicando, en realidad son un segundo discurso. Y en él ustedes pueden leer, interpretar aquello que quieran, aquello que las imágenes les puedan decir. Yo la utilizaré en este momento simplemente para ir armando un discurso, pero en todo caso lo que les pido es que ustedes también vayan construyéndose su propia interpretación, porque eso es parte necesaria para después reflexionar. A veces reflexionamos en el proceso, a veces reflexionamos en el momento, pero siempre nos deja algo que nos permite pensar aquello que queremos. Esta primera imagen que ustedes ven tiene que ver justamente con la noción de habitamos un planeta y este planeta es el lugar de vida de todos nosotros, es nuestro hábitat natural. Este planeta nos nutre, nos define, nos identifica, pero también es cierto que nos compromete, y nos compromete de manera importante. Decidí ponerle a esta participación, a solicitud de Roberto, que me dijo, ¿cómo se va a llamar? Pues así al bote pronto le dije, pues llamémosle la cultura del diseño.
Y quiero plantear esta noción de la cultura justamente por lo que vamos a ir comentando. Entonces, tengo un artefacto que me dieron para ir pasando las diapositivas y a partir de eso, no sé hacia dónde esté el sensor. Bueno, ahí está. Una primera reflexión que tendríamos que hacer es que el planeta es uno, la Tierra, dentro del sistema solar, pero los universos que construimos en él son muchos, diversos. Y en ese sentido son diversos por muchas razones. Pueden ser diversos por su ubicación geográfica. Pueden ser diversos por la sociedad que lo construye. Pueden ser diversos por el momento histórico en el que se desarrollan. No hay un solo lugar que pueda ser entendido desde una visión universal, homogénea. Las cosas cambian y en ese sentido cada una de las sociedades, cada una de las culturas, en su territorio y en su tiempo han construido. Y construir significa transformar. Y transformar significa modificar a nuestro planeta. En ese sentido, lo primero que tendremos que entender es que vivimos en un entorno natural. La especie humana se desarrolló en un entorno natural que obviamente estuvo vinculada con especie, con una flora, con una fauna diferente, pero que tuvo que convivir con ella. Y la naturaleza se convierte de alguna manera en el recurso para vivir, sobrevivir a lo largo del tiempo. Este planeta, con esos recursos naturales, bajo esta noción de entender el recurso como un elemento que nos sirve para desarrollar una vida, ha sido una construcción de miles de años. El planeta existe antes del ser humano y seguramente existirá después del ser humano. Por lo tanto, es una construcción atemporal si vale el término. Pero en él vivimos y los recursos con los que nos dota ese medio natural es lo que nos ayuda a construir el universo humano. En ese sentido, la idea misma de poder entender que la naturaleza nos ofrece cosas van desde ideas complejas de las relaciones humanas que se van generando para poder aportar en la reflexión colectiva posibilidades, hasta cuestiones de aprovechar lo que la naturaleza ha ofrecido como refugio, como resguardo, como sitio de alojamiento para poder pervivir en el tiempo. La naturaleza nos ofrece tantas condiciones y posibilidades que vale la pena entenderla como una especie de maestra sobre la cual, con sus experiencias, el ser humano ha aprendido. Y ha aprendido y ha reproducido. Ahora bien, entendemos a la naturaleza o al medio natural como el recurso que satisface las necesidades humanas. Y en ese sentido vale la pena pensar que esta idea de recurso o esta idea de recursos no son otra cosa que los bienes de la naturaleza, que nosotros tomamos y transformamos, tomamos y aprovechamos. Pero tiene una condición que está asociada con la idea de sabemos aprovechar los recursos, los utilizamos de manera adecuada. A lo largo del tiempo hemos entendido lo que esto significa en la transformación del planeta. Como se corta un poco. Sí. Bueno, decía yo, sabemos, aprovechamos, entendemos, beneficiamos a la naturaleza con la mano que le metemos, y yo creo que esa es una de las grandes complejidades de la relación ser humano, entorno natural. ¿Qué hacemos con ese entorno? ¿Cómo lo modificamos? ¿Cómo lo transformamos? Y la realidad es que el ser humano lo ha transformado de manera constante. Y esa idea de transformación ha significado la generación de asentamientos de diferente tipo a lo largo del tiempo, de vida en comunidad a lo largo del tiempo. Se dice tradicionalmente que las primeras sociedades, si el término vale, las primeras comunidades, eran comunidades nómadas. Y eran nómadas en la búsqueda justamente de los recursos para sobrevivir. Sin embargo, no eran nómadas arbitrarias, eran nómadas con itinerarios. Sabían en qué temporada podía cultivarse, y cuando no se podía cultivar se movía para saber en qué momento podía pescarse o cazar, y sabían regresar después de un ciclo nuevamente al sitio donde habían podido
recolectar. Sí eran nómadas, pero tenían una estructura de comprensión del territorio que les ayudaba a entender que podían moverse a lo largo de ciertos sectores para mantenerse con vida. Y es obvio entender en ese nivel que la perspectiva de la configuración de los primeros asentamientos tiene que ver con eso. Primero, la condición de la presencia en el territorio. Segundo, del reconocimiento de lo que el territorio les daba. Tercero, la posibilidad no solo de trabajar de manera individual, sino agruparse en comunidad para poder solventar sus necesidades. Y toda esta idea de proceso lo que significó es esto que seguramente ustedes han escuchado en algún momento, que es la antropización del territorio. Es decir, la presencia humana que moldea el territorio para darle las características que se requieren para su sobrevivencia. En ese sentido, quizás uno de los elementos sustantivos de esa transición entre lo nómada, lo itinerante y el sedentarismo fue el momento en que el ser humano tuvo la capacidad de reconocer ciclos productivos en la naturaleza y recrearlos. Poder, a partir de una experiencia de trabajo con la tierra y del trabajo con ciertas especies vegetales y sus semillas, poder cultivar, empezar a cultivar sus propios recursos. El territorio lo permitía, pero la experiencia vivida lo potenciaba. La agricultura es un elemento sustantivo del desarrollo humano, pero también es un elemento sustantivo de la generación de vida específica en sitios particulares, porque el cultivo de la tierra permitió generar estabilidad, cierta estabilidad. Obvio, todo esto que estoy comentando no son cosas que sucedan en la inmediatez de los años, suceden en periodos largos, pero van generando justamente esta condición de poder entender cómo grupos sociales organizados dieron como salida a su condición de asentamiento de esa noción de antropización la perspectiva obvia de hacerse dueño, es decir, aprovechar el territorio para quedarse en él, y en esta idea apropiarse del mismo. Los asentamientos humanos es una apropiación del territorio. Ahora bien, toda esta idea de el descubrimiento de procesos productivos que pueden ser controlados por el ser humano, el cultivar la tierra, generó esta posibilidad de entender que la naturaleza misma se fue modificando, pero que en su modificación el ser humano le metió mano y transformó eso que podíamos llamar paisajes naturales a una condición muy en boga hoy en día, que son los paisajes culturales. Están constituidos por vegetación, pero esa vegetación fue moldeada por el ser humano y por lo tanto genera una lectura diferente a lo que era la esencia de la naturaleza o la naturaleza sola. Y hoy tenemos una infinidad de paisajes en donde el ser humano ha moldeado con su idea, con su intención, con su voluntad a ese territorio del cual se apropió. Voy a meterme aquí en una idea que en alguna ocasión leí de un autor, Iván Illich, hacia 1984, en un texto que se llama El arte de habitar. Decía él que el habitar es propio de la especie humana, y hacía esta reflexión: las bestias tienen madrigueras, el ganado, establos, los carros se guardan en cobertizos y para los coches hay cocheras. Solo los hombres pueden habitar. Habitar es un arte. Únicamente los seres humanos aprenden a habitar. Es un texto de hace 40 años. Habría una reflexión que podría potenciar que esto pues es parcialmente cierto, porque hay muchas otras especies en el planeta que han generado un hábitat y que por lo tanto tienen características muy puntuales de cómo se desarrollan. Sin embargo, esta reflexión tiene que ver un poco con la conciencia generada por el pensamiento de aprender a habitar un lugar, de aprender no solo a apropiarse del recurso, sino a generar una serie de condiciones que le permitan estar. Y a lo largo del tiempo, esta noción de habitar se ha venido moldeando de muy diferentes maneras. Diría uno que habitar es la huella de la vida humana. Tiene que ver justamente con esta noción de cómo transforma al universo. Habitar un territorio significa transformarlo.
Y en esa transformación poder entender que aprovecha, modifica y genera. También podemos entender que habitar un territorio es compartir y tiene que ver compartir con la noción de lo que yo tomo del medio y lo que el medio me define a mí y que por lo tanto convivo con él. Todas estas nociones de habitar tienen que ver inclusive con una visión contemporánea, porque habitar ciudades significa, entre otras cosas, construir los edificios que van a bordear la noción de una esencia urbana, pero también significa convivir, entender, comprender la noción de lo que significa un asentamiento. Un pueblo, una villa, una ciudad, tienen que ver justamente con esta idea de la apropiación y tienen que ver con esta perspectiva de lo que puede significar la noción de habitar, la noción de estar presentes en el territorio. Ahora bien, hay una noción que vale la pena entender. Pongo aquí un texto algo viejo, que en realidad es parte de una obra literaria. La obra literaria se llama La Vuelta de Martín Fierro. El autor es José Rafael Hernández Pueyrredón. Y en ese texto, que es muy peculiar porque está escrito en rima, hay una serie de personajes que viven en lo que se define como la pampa argentina. Y en ese sentido hay una serie de convivencias con personajes, y esos personajes tienen diálogos muy peculiares. Y entonces, dentro de esos diálogos, uno de los personajes le pregunta al otro, ¿para ti qué es el tiempo? ¿Qué significa el tiempo? Y lo que contesta este personaje es esto. Se refiere a él en primera persona y le dice, Moreno, voy a decir según mi saber alcanza, el tiempo solo es tardanza de lo que está por venir. No tuvo nunca principio, ni jamás acabará, porque el tiempo es una rueda y rueda es eternidad. Y si el hombre lo divide, solo lo hace, en mi sentir, por saber lo que ha vivido o le resta por vivir. Interesante reflexión en relación a que el concepto de esta vida humana a la que yo hago referencia es un continuo en el tiempo. El ser humano ha estado presente desde hace miles de años, pero no son los mismos seres humanos. Son generaciones que se van acumulando en el tiempo, que van pasando un poco en tradición sus conocimientos y experiencias a nuevas generaciones, y cada generación reproduce lo que aprendió o genera innovación con respecto a lo aprendido. Y en ese sentido, las generaciones vamos evolucionando. Hoy estamos sentados aquí en un auditorio escuchando una charla, pero pues no era la misma manera en que las escuelas estábamos hace 100 o 200 años, o las universidades renacentistas en Europa. Hemos cambiado, aun cuando mantenemos ciertas formas de vida. Y para mí es importante esta noción del tiempo, porque esto que estoy comentando de el territorio, la apropiación, los grupos sociales, los asentamientos, son cosas que se han dado en el tiempo, con diferentes inquietudes, necesidades, demandas y posibilidades de solución. Y ahí es donde podemos empezar a meternos en la idea de ¿y quién ha hecho esto a lo largo del tiempo? Uno podría decir el ser humano, uno podría decir un grupo social, uno podría decir una civilización, pero dentro de cada uno de esos ámbitos hay personas que pensaron, hay personas que reflexionaron, hay personas que prefiguraron, generaron ideas, las configuraron, se materializaron y se habitaron. Si bien es cierto que el conocimiento era genérico, también es cierto que había gente que empezó a trabajar de manera particular en ir asumiendo cómo iba a ser todos y cada uno de esos pasos. ¿En dónde, en qué parte del territorio quedarse? ¿Qué organización hacer? ¿Cercano del agua, lejano del agua, protegido por una montaña, detrás de un cuerpo vegetal? ¿En dónde? Había que pensarlo. Ya alguien generaba ideas que decían, nos conviene este lugar. Y en ese lugar había que hacer un trazado de todos aquellos espacios que iban a ser útiles para esa población. ¿Dónde dormir? ¿Dónde trabajar? Si había ya condiciones de culto, ¿dónde establecer esas situaciones? Si había jerarquías sociales y religiosas,
cómo se iban a distribuir y dónde se iban a sentar. Se empieza a perfilar no solo la ocupación del territorio, sino la manera misma en que éste se va a distribuir, y luego en todos y cada uno de esos espacios donde dormir, probablemente se generó la necesidad de un espacio habitable, donde habitar. Y alguien tuvo las posibilidades reflexivas de decir cómo hacerlo, no solo cómo el habitar, sino cómo construir ese hábitat. Y eso generó una serie de posibilidades de que gente en particular fuera especializándose en ello. Pero no solo ahí. Si hablaba uno del habitar, al interior del hábitat sucedían cosas diversas. Dónde descansar, o dónde cocinar, o dónde mantener una vida íntima, familiar. Y ese concepto, que podía ser una construcción, también tenía particularidades como espacio, pero se requerían objetos que le dieran sentido a ese espacio. Habría una cama, habría una mesa, para comer se requeriría una cuchara, habría un enser para calentar. ¿Qué cosas adicionales para el hábitat eran necesarias que se tenían que definir? Y no solo pensaríamos en ello, de repente había códigos de conducta, relaciones que se deberían de mantener. Y algunos de esos códigos de conducta se podían verbalizar, pero muchos se podían representar. Y podían ser representaciones en volumen o podían ser representaciones bidimensionales. Y ahí también había que pensar quién. De repente uno piensa en los jeroglíficos que aparecen en ciertas estelas de algunas zonas mayas, y no solo estaba lo que había que decir, sino cómo representar eso que se tenía que decir. Eso quiere decir, y lo que quiero tratar de plantear ahora es que desde las primeras condiciones humanas de desarrollo hubo diseñadores, hubo arquitectos, hubo esto que hoy podríamos llamar planificadores del territorio, hubo diseñadores de lo gráfico, hubo diseñadores de lo que llamaríamos hoy industrial en las épocas preindustriales, ¿no? En ese sentido, esa noción de en el tiempo suceden las cosas y el tiempo es una condición cíclica que va retornando, es cierto, pero es relativo, porque no es una vuelta de círculo que nos lleva al mismo punto, sino más bien una especie de helicoide, como un resorte. La cultura va construyéndose y va generándose un continuo, pero nunca regresa al mismo lugar, se va desplazando. El tiempo es importante para poder entender justo estas cosas en las que nos movemos. Y aquí hago una reflexión que me gusta compartir en este caso, en relación a esta noción del tiempo y de estas variaciones que les he comentado. Por un lado, el tiempo es este transcurrir en el espacio de ciertas acciones que no son continuas en el tiempo, pero que se van acumulando. Y lo que dice esta reflexión es muy simple. El tiempo, que puede ser el mismo, no transcurre a la misma velocidad dependiendo de lo que estemos hablando. Lo que ejemplifica la lámina es, imagínense un territorio, los cientos de miles de años que han pasado para constituirse en lo que podemos ver hoy, ¿no? Lo que ha pasado. Pensemos en ejemplos concretos. El Suchiate en Chiapas. Este camino de agua que va entre grandes cuerpos de roca como una especie de herida territorial. No sucedió en un año, ni en 10 años, probablemente ni en 1000. Pasaron siglos y siglos para que esa condición se diera. En el territorio las cosas se construyen a largo plazo. Luego está la idea de la ciudad. Una ciudad puede ocupar un territorio, pero no tiene la misma longitud de vida que el territorio. Hay ciudades que han aparecido y desaparecido en el tiempo y el territorio sigue estando ahí. Sin embargo, en ese territorio pueden aparecer edificios que pueden durar siglos en la ciudad, pero que probablemente no van a durar el mismo tiempo que la ciudad. Aparecerán y desaparecerán. En un año, en 5 años, en 10 años, en una generación, en 10 generaciones, estarán y se irán mientras la ciudad permanece. Un edificio individual
es muy probable que aloje a muchas generaciones a lo largo del tiempo. 1, 2, 5. Habrá que tratar de analizar la durabilidad. En un caso como México, tenemos edificios que han durado construidos miles de años, pero algunos no son usados hoy en día ya. Son más estas condiciones que tienen que ver con la arqueología y la zona arqueológica, ¿no? Ahí están, son vestigios del pasado, pero no son habitables en el sentido de su origen. Pero habitables tenemos edificios de siglos. Pienso, por ejemplo, en este momento en los conventos que construyeron las órdenes mendicantes en el siglo XVI. Hay muchos conventos todavía de ellos en el territorio, pero ya no funcionan de acuerdo a su origen. Han cambiado en el tiempo. Hoy pueden servir para muchas otras cosas menos que su origen. Pueden ser una casa de cultura, un museo, algo por el estilo. Y por último, el ser humano es el más discontinuo en esto, porque nosotros tenemos una condición de vida muy concreta, esto que llamamos generaciones. Podemos vivir 25, 50, 75, 100 años, quizás un poquito más. Pero es muy probable que nunca vivamos lo mismo que algún edificio, mucho menos que alguna ciudad, ya ni pensar en el territorio. El asunto es que nosotros como individuos somos perecederos, pero los grupos humanos no hasta este momento. Continuamos en el tiempo, pero esa generación probablemente le toque ser responsable de lo que suceda durante su periodo de vida, pero también asume una especie de responsabilidad por conocimiento, por experiencia, por cuidado, por cultura de lo que sucedió antes de él. Y justamente esta acumulación de saberes, tradiciones, formas de vida, formas de relación, es lo que construye la cultura. Justo es esa idea de experiencias acumuladas en el tiempo, de formas aceptadas en el tiempo, lo que construye nuestra manera de ser como grupos, como sociedades, como comunidades. Y la cultura nos construye, nos constituye, nos define, nos identifica, es decir, nos da identidad. Bueno, pues esto es justamente lo que ha sucedido con ese planeta que yo les he mostrado al principio. Ha tenido todas estas condiciones de vida desarrolladas en el tiempo. Y podemos conocer, digamos, esta imagen es simplemente una imagen representativa. Cosas que fueron y se fueron. No permanecieron. En su momento quizás tuvieron la pretensión de ser permanentes y seguramente tuvieron una vida continua. Pero llegó el momento en que no fueron necesarias, no fueron útiles, no fueron habitadas y simplemente empezaron a degradarse con el tiempo. El tiempo no las destruye el abandono, pero finalmente nos muestra cómo esta condición humana es quien utiliza y deja de utilizar, quien construye y puede destruir, quien hace y puede deshacer. Somos nosotros. Y en ese sentido hay que entender que estas cosas que hacemos de alguna manera tendrían que ser cuidadas en el tiempo en relación a esto que definí hace un momento, nuestra cultura o nuestras culturas, ¿no? Y podemos decir lo mismo en relación a lo que podemos ver hoy en día, que podemos también verlo como lo actual, lo inamovible, lo permanente. No nos va a tocar verlo, pero sería sano saber qué va a pasar con estas grandes metrópolis, con los grandes rascacielos. ¿Cuál es el futuro de ellos? Yo no tendría certeza de cuánto tiempo pasará, pero dada la historia sí podría tener la certeza de que en algún momento desaparecerán también. Y bajo esa perspectiva, la idea misma de lo que puede significar la presencia de quienes piensan y diseñan. Aquí me meto en dos elementos que tienen que ver un poco con la noción de el nombre que le puse a la charla, Roberto, ¿no? Por un lado, la cultura, esta noción que define, tomo la propuesta que nos hace la UNESCO con relación a la definición de la cultura y la establece como el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, la manera de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Estamos nutridos de eso. Es decir, nuestra noción de cultura tiene que ver justamente con eso que
asumimos que se ha construido en el tiempo como sociedades y que heredamos como nuevos actores de esas sociedades y que probablemente en algún momento hagamos un legado de eso a nuevas generaciones. Y se seguirán transmitiendo. Pero esos valores no son inamovibles, también pueden ir cambiando en el tiempo. Y eso es interesante atenderlo. Nada es permanente. El pensamiento humano ha cambiado con el tiempo. Sus valores y sus creencias se han ajustado con el tiempo también. El segundo tema que está definido ahí es la noción de diseño, ¿no? En este caso, por diseño se define al arte de proyectar el aspecto, la función y la producción de un objeto funcional por medio de signos gráficos, sea que se trate de un objeto bidimensional, como pueden ser carteles, logos, animaciones, portadas, etcétera, o tridimensional, como sean edificios, mobiliarios, máquinas, etcétera. La palabra diseño es un préstamo del italiano disegnare, que en español sería como delinear en el mejor de los casos. Sin embargo, este viene de un latín que es designare, que en todo caso no tiene la misma acepción ni la misma connotación. Designar es asignar algo, ponerle nombre a algo, ¿no? En ese sentido hay una ponderación diferente. Pero lo que yo quiero plantear aquí es que el diseño tiene que ver con esto y enfatizo la palabra arte de proyectar para sacarlo de la noción de la perspectiva de las bellas artes. El arte que está insinuado aquí tiene que ver con la noción misma de entender el saber hacer y el hacer bien. Cuando alguien dice, este carpintero lo hace con arte, es porque en su oficio tiene un dominio y lo hace con excelencia. A eso se refiere esta noción de arte, no a las bellas artes. Las bellas artes están nutridas de esto justamente, pero tienen otras condiciones de por qué se hacen. Aquí se dice muy claramente, proyectan el aspecto, la función y la producción de algo. En el caso del arte o de las bellas artes también puede estar presente esto, pero hay elementos cuya función puede ser más subjetiva, ¿no? En cambio, en el diseño, las condiciones mismas son mucho más objetivas. ¿Cuál es la razón de ser de eso que se está permeando? Vale la pena decir en ese sentido, entonces, que en el ámbito del diseño, y pienso ahora sí en lo que les decía Roberto Scorza al principio, en el ámbito de la división de diseño, nosotros nos movemos en diferentes escalas. Y esas diferentes escalas tienen que ver justamente con la perspectiva de aquello que nos interesa resolver. No sé por qué ahí se pierde una parte, pero nosotros en el ámbito de la formación académica trabajamos en la configuración de el territorio y la ciudad. Los estudiantes de planeación territorial aprenden a leer el territorio, hacen una lectura de la característica de los asentamientos y van moldeando acciones muy concretas para poder delinear ahí su quehacer. Pero también trabajamos con la ciudad y la arquitectura. Y quienes estudian arquitectura entienden dos cosas. El objeto arquitectónico hace ciudad y el objeto arquitectónico construye un hábitat. Y por lo tanto debe ser, la ciudad y la arquitectura deben ser habitables, en el mejor de los sentidos, un poco en esta noción de lo que planteaba al principio. Y trabajamos también con los objetos, con esos objetos que tienen que ver con la vida cotidiana, que en el caso nuestro sería lo que hacen los diseñadores industriales. Justamente la noción de qué complementa la vida en los espacios y no son los objetos que hacen fácil nuestra vida. El micrófono con el que estoy hablando, la butaca donde están sentados, el proyector que permite ver las imágenes, pasan por un proceso de diseño, pasan por un proceso de producción, pasan por una función que es ese uso que esperamos de ellos. Pero también trabajamos con los mensajes y la comunicación. El ser humano está vinculado con una serie de códigos de muy diferente tipo para poder a partir de ellos establecer las relaciones de convivencia. Cualquier signo que ustedes ven en la calle, un alto, un no estacionarse, un asunto de direccionalidad, tienen que ver con esta perspectiva de mandar un mensaje, de comunicar algo. Y los códigos nos dicen que lo que yo escribo gráficamente, alguien lo va a poder leer y entenderlo desde el punto de vista de su interpretación. En el ámbito de nuestro diseño, el territorio, la ciudad, la arquitectura,
los objetos y los mensajes son parte de un proceso formativo. Pero recupero lo que les he venido platicando. Esto no hace otra cosa sino mostrarnos que en el diseño hay una cultura también. Y es la manera en que el diseño ha evolucionado en el tiempo. Y las formas a partir de las cuales genera sus respuestas en particular. Les puse un pequeño texto de un autor inglés, Guy Jullier, que tiene que ver un poco con la idea de lo que a veces los diseñadores, o lo que se entiende de los diseñadores. Dice, los diseñadores están siempre en busca de problemas para resolver. Si no los encuentran, entonces los inventan. Los diseñadores siempre están pensando en resolver aquello que se presenta, decía yo, como una necesidad, como una demanda o como un problema. Y que esa demanda, necesidad o problema no les compete solo a ellos como usuarios, sino como observadores de la vida social, de tal manera que puedan entender que hay una necesidad de algo y desde su ámbito de reflexión pueden entender cómo podría resolverse ese algo. Si es un problema, con mayor razón. Esto caracteriza a los diseñadores. Siempre están pensando. Y aunque haya cosas ya resueltas, siempre están pensando cómo podrían ser mejores. Y a pesar de que pueden ser mejores, siempre están buscando alguna alternativa donde algo que ellos hacen pueda tener impacto para mejorar la condición de vida de una comunidad. En ese sentido, entonces, pensaría en esta definición que me encontré. Ya saben, aquí en esta UAM nos enseñan a leer, a buscar, a tratar de entender cosas y a partir de eso poderlas plantear. En algún momento me encontré con esta definición. Daniel Coe es un personaje que se dedica a las artes y sobre todo un poco a la idea de la museografía. Y él en algún momento planteó la idea de, quiero llamarle a esto cultura del diseño. Y entonces hace esta reflexión. La cultura del diseño es un término con el que defino el modo en que los diseñadores piensan y trabajan en diferentes medios, diferentes procesos de pensamiento y diferentes enfoques, pero con un objetivo común: comunicarse. El diseño es una forma de vida, está en todo lo que nos rodea. Todos deberíamos intentar mejorar las cosas siempre. Ahí hay una noción de lo que podría entenderse como la cultura del diseño, que es la definición de por qué existe, para quién existe y cómo se desarrolla. Y ya lo saben ustedes, el por qué, para quién, dónde, cómo, son nuestras preguntas existenciales, porque finalmente tienen que ver con entender al mundo y entender desde la perspectiva de nuestra especialidad cómo podemos vincularnos con el mundo. Y este es un mundo amplio. Llama la atención con respecto a esta idea de hay diferentes pensamientos y diferentes formas de trabajo, hay diferentes medios, y en ese sentido, pues cada uno de estos componentes tiene que ver con la elaboración de propuestas que tratan de atender esas demandas o esas necesidades. En el ámbito de la planeación territorial está eso justamente, entender cómo el territorio no solo se moldea o se ha moldeado en el tiempo, sino cómo puede ser modificado, y hay decisiones que tienen que ver con una intención que define cómo pueden ser las cosas mejores y que en todo caso se tiene que vincular con una política pública que la haga realidad. Lo cual quiere decir, y lo pongo en la mesa, los diseñadores pueden imaginarse muchas cosas, pero alguien tomará la decisión de si se hacen o no. Y en ese sentido, el ámbito del diseño también está acotado, porque no es potestad del diseñador hacer todo, sino pensar en cómo puede ser. Pero alguien terminará decidiendo. Eso en el ámbito del territorio. En el ámbito de la arquitectura, nos imaginamos cosas, nos imaginamos espacios, tratamos de entender cómo estos espacios resuelven demandas, necesidades puntuales y pueden tener una presencia dentro de la ciudad. Reitero esto, el arquitecto y su arquitectura no son entes extraídos e individuales, son parte de un todo. Su profesión como profesión está vinculada con otros que trabajan junto con él y su edificio dialoga con la ciudad.
y deben de entender su relación con la ciudad de una manera importante. En el ámbito de los objetos, se trabajan de muy diferentes formas, tratando de visualizar lo que se requiere, cómo se puede construir, y se hacen prototipos, pensando justamente en la idea de, antes de hacerlo realidad, sobre todo ya cuando hablamos de procesos industriales, cómo van a ser, qué forma van a tener, con qué materiales se pueden elaborar, qué tipo de producción va a ser necesaria para poderlo generar en serie. Son elementos que generan a su vez esta condición de pensar y prefigurar, y en una etapa previa a lo final, configurarlo, materializarlo y ver en pruebas si funciona, si no funciona, si resiste, etcétera, que tiene que ver justamente con la noción de aprender a hacerlo. Y obviamente en la comunicación y en el diseño gráfico de la comunicación, las ideas pueden estar, pero puede haber diferentes formas de presentarlas. Y esas ideas requieren, por un lado, comprensión, conocimiento, pero también sensibilidad a la lectura. ¿Quién va a leer? ¿Cómo lo va a leer? ¿De qué manera lo va a entender? Y en el ámbito de la condición del diseño de la comunicación gráfica, los mensajes tienen un sentido, porque no son solo formalismos, sino contenidos concretos de aquello que se quiere decir. Aquí un ejercicio de alternativas para mostrar ciertas condiciones. Lo que se plantea es cómo podemos representar la noción de lo que sería esto que hoy en día está en boga, de algunos años para acá, que es la famosa idea de la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Y tiene una lógica. Es aquella ciudad que no necesito recorrer en extensión para tener a la mano el lugar donde trabajo, el lugar donde estudio, el lugar donde vivo, que no me tenga que mover más de eso, justamente para evitar los grandes trayectos dentro de la ciudad. Bueno, aquí hay un ejercicio de tratar de mostrar diferentes alternativas de cómo mostrar esto gráficamente. Bueno, esta idea me lleva entonces también a una noción importante. Estas labores del diseño pocas veces son aisladas y únicas, siempre se vinculan, siempre hay una connotación de correlación entre la ciudad, el objeto arquitectónico en donde se nutre una vida, los objetos que permiten la vida dentro de, y finalmente los mensajes que establecemos para comunicarnos, para tener relaciones desde el punto de vista de la comunicación. Con esto tomo una idea de este autor que les decía hace un rato, comentaba que él escribió un libro que se llama así, La cultura del diseño. No tiene que ver con esto que yo estoy comentando, está más vinculado con la idea de esta noción del diseño contemporáneo y sus vertientes, pero me llamó la atención cómo lo define, porque creo que de alguna manera tiene una intencionalidad. Dice, la historia y los estudios del diseño se han hecho un hueco en las universidades como disciplinas académicas diferenciadas, con sus propias publicaciones especializadas, ciclos de conferencias y figuras destacadas. Al mismo tiempo, académicos de otras disciplinas, de humanidades y ciencias, en este caso las sociales, han abordado, aunque a menudo con indecisión, el tema del diseño. La emergente disciplina de estudios de ciencias y tecnología que investiga las interrelaciones entre la sociedad, la cultura, la política y la innovación tecnológica han incorporado también el diseño como materia de estudio. ¿Por qué planteo esto? Porque me parece interesante asumir que en una universidad, y pienso particularmente en la UAM Xochimilco, la noción de la formación no tiene que ser solo disciplinar, porque eso puede llevarnos un poco a la idea de capacitar. En una universidad no capacitamos. Tendríamos que trabajar un poco más a detalle desde el punto de vista de el conocimiento de una disciplina, cómo se interrelaciona con otras y también reflexionar sobre ese propio quehacer. Yo creo que en esta división de diseño de la UAM Xochimilco habrá un espacio relativamente pronto para empezar a discutir sobre la cultura del diseño, en el sentido amplio. ¿Qué es lo que queremos en esta universidad? No solo en el ámbito de la formación, es decir, no solo en la idea de la educación puntual, sino también en el ámbito de la investigación, que nos ayude a entender en esta correlación de espacio y tiempo lo que los diseñadores hacen. Cada uno de nosotros como diseñadores podría tener nombres diferentes. Un arquitecto de esta universidad es un diseñador.
Un agente que hace comunicación gráfica es un diseñador. Una persona que define objetos útiles es un diseñador. Alguien que trabaja en el territorio es un diseñador. Pero no solo en ese ámbito. Todos y cada uno de nosotros, de alguna manera y en algún momento, nos planteamos ser diseñadores, no por profesión, sino por definir trayectorias de vida, por definir formas de ser y de hacer. Nos diseñamos cosas, pensamos en el futuro, generamos voluntades que tienen que ver con cómo nos moldeamos y cómo trabajamos. Pero en la universidad, pues se hace diseño de planes y programas. O se plantea y se diseña un plan de desarrollo institucional. Es decir, el diseño, entendido así, es mucho más amplio que estas culturas disciplinares. Pero creo que estas culturas disciplinares requieren también entenderse desde una perspectiva mucho más integral y mucho más profunda. El arquitecto no construye edificios, hace algo más que eso. Diseña espacios de vida y esos espacios de vida se construyen. Cierro con estas reflexiones puntuales, digamos un poco en esta lectura de lo que se plantea este autor. Dice, preguntémonos, ¿cuál es el impacto social del diseño? ¿Cómo influye en la cultura y la socioeconomía en los objetos y espacios que damos por sentados? ¿Cómo se interrelacionan los objetos de diseño, los diseñadores, los productores y los usuarios para crear experiencias? ¿Cómo cambian las nuevas redes de comunicación y tecnología el proceso de diseño? Y la respuesta a las preguntas que nos hagamos, dice, nos guiarán para establecer un planteamiento transdisciplinario que no solo pretende elevar al diseño a objeto de estudio en sí mismo, sino que pretende reflexionar en torno a él de manera poliédrica y compleja, de acuerdo con el papel que juega en nuestra sociedad. Tenemos un compromiso los diseñadores y tenemos un compromiso en esta universidad con los diseñadores para entender el papel que juegan en la sociedad o el papel que podrían jugar mejor dentro de la estructura de la sociedad. A la gente que está sentada el día de hoy aquí y que va para diseño, les espera un universo amplio. A la gente, que supongo que es la mayoría y no va para diseño, lo que quiero mostrarles es que vivimos en torno al diseño. A veces no lo ubicamos, pero sabemos que estamos ahí. Vivimos en una casa, hacemos uso de objetos que nos hacen fácil la vida, nos movemos dentro de la ciudad, vivimos en esos ámbitos. Y a veces valdría la pena reflexionar también en el papel que los diseñadores pueden tener. Así que con esto cierro. Muchísimas gracias por la invitación, Roberto. Y muchas gracias también por la oportunidad. Decía yo al principio que hay un asunto de nervios que uno tiene con respecto a cuando se empiezan las cosas, pero en realidad yo creo que esos nervios no son otra cosa que el motor que nos hace desarrollar y movernos para poder vincularnos de una manera afectiva en este caso, ¿no? Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Haroldo. Por favor, si hubiesen comentarios, preguntas, es un buen momento para interactuar. Allá está, por favor, Luis, y así vamos escuchándoles. También preguntó cuál es el impacto social del diseño, y más cuando este diseño no tiene una conciencia social. Por ejemplo, en las calles no se prioriza la pirámide de movilidad, que van primero los peatones, vehículos no motorizados, vehículos de carga, creo, y después los vehículos privados. Cuando podemos ver que claramente las banquetas son cada vez más pequeñas y hay más espacio para que los carros transiten. Igual en los parques, afuera de edificios grandes, el diseño es muy agresivo para las personas que viven en situación de calle, puesto que las bancas, los pisos y todo tienen un diseño muy específico para que sea imposible que esas personas puedan acostarse a dormir ahí, y se me hace muy agresivo ya que son parte de la sociedad y no están tomando los en cuenta únicamente para excluirlos más de lo que ya están. Sí, yo creo que este es un tema que vale la pena reflexionarla, primero en la perspectiva misma que comentaba de la historia y el tiempo, ¿no? Porque muchas de estas cosas fueron invisibilizadas en el tiempo. Digamos, se acostumbraba a que los diseños fueran para la persona, voy a ponerlo entre comillas, la persona normal o el usuario estándar, ¿no? Es decir, aquel que es representativo de todos.
pero no hay una representación de todos, somos diferentes. Y en esa idea de diferencia justamente está la posibilidad de ir entendiendo cómo las cosas que se hicieron en otro momento no necesariamente resolvieron a plenitud y, por ejemplo, podrían ser el día de hoy problemáticas para ciertos sectores. Tú pones el ejemplo de la movilidad. Y sí creo que la movilidad es un conflicto hoy en día que ha derivado justamente en esto que tú planteas. Está la famosa, lo que le llamamos la pirámide invertida, en donde durante mucho tiempo el peatón era el último usuario en la movilidad, ¿no? Y por lo tanto, él se tenía que ajustar a todas las otras condiciones. Hoy en día lo que se está planteando es que tiene que ser a la inversa. El usuario es el peatón es el primer actor de la movilidad y todos los demás tienen que estar vinculados un poco a esas condiciones. Es el que enfrenta mayores riesgos o peligros en la vida de calle y por lo tanto es el que tendría que estar más cuidado y más protegido, ¿no? Y como tú lo dices, va en esta perspectiva del peatón, el ciclista, el motociclista, el transporte de bienes y hasta al final el automovilista particular. Sí, es un asunto que hoy en día está presente. Con respecto al otro tema de las bancas y las personas de calle, seguramente las bancas nunca fueron pensadas para las personas de calle, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, en esta condición de las bancas corridas, uno podría definir que eso funciona muy bien, porque puede servir para sentarse, para estar, para leer y para pasar una noche. Pero muchas bancas no tenían esas características. Estaban pensadas simplemente para esa estancia momentánea mientras algo más sucedía. Hoy en día estas condiciones ya no son las mismas y habría que pensar cuál es el papel que juega el mobiliario urbano, por ejemplo, ¿no? Y ese mobiliario urbano que tiene que ver con para qué sirve, en dónde se ubica y cuáles son sus posibles condiciones de uso, ¿no? Sí, es un tema. Yo creo que ese es justamente las preguntas al final tienen que ver con eso. Poner los temas de discusión que tienen que ver con el diseño, ¿no? ¿Aquí hay otra? Sí, por favor, venga. Bien, buenas tardes. Mi pregunta es más que nada sobre, en cuestión del abandono de lugares, ¿cuál sería el mayor, bueno, en este caso, la mayor causa o, no sé, alguna correlación de por qué es tan frecuente el abandono de lugares? Ya que, bueno, tomamos como tal el tema y nos enseñó una imagen en la cual se ve ya que pues, está en el inmueble totalmente abandonado en medio de la nada. Puede que dentro de bastante tiempo sea igual en lo mismo en la Ciudad de México, en este caso en zonas muy transitadas. ¿Cuál sería el principal factor del abandono de estos lugares? Yo creo que hay varias condiciones. Una primera, pensado así como lo planteas tú, o con ese término que usaste de lugares, podían ser no solo edificios, también espacios urbanos, por ejemplo. Y en ese sentido, hay una serie de consideraciones puntuales con respecto a, digamos, hablando de arquitectura. Quizás uno de los temas más comunes en la arquitectura con respecto al abandono es esto que se llama obsolescencia, que no es otra cosa que decir que un edificio fue construido para una actividad en lo particular y cuando esa actividad ya no se da, el edificio no tiene sentido, ¿no? Y lo hemos visto a lo largo del tiempo. Yo comentaba hace un momento, por ejemplo, el caso de los conventos, voy a poner cualquier orden mendicante, los franciscanos, los conventos franciscanos del siglo XVI. Ya no hay franciscanos en los conventos y ya no se vive esa vida conventual de antaño. Algunos conventos siguen teniendo una presencia eminentemente religiosa, pero muchos han cambiado. Hubo una condición de cambio de formas de vida que determinó que muchos de estos espacios ya no tuvieran esa posibilidad de mantenerse. Pero hay casos mucho más pragmáticos. Por ejemplo, todas las fábricas textiles del siglo XIX hoy en día están abandonadas. Ahí puede ser una razón tecnológica. No es que la producción haya dejado de tener valor, pero la manera en que se producía ya no es acorde con la definición de esos espacios. La obsolescencia es una de esas condiciones de valores, pero no es la única. Hay en ocasiones cuestiones simplemente de abandono, y lo pongo en las grandes ciudades, y tendría que ver con el famoso concepto de la renta inmobiliaria. Una casa en el centro de la ciudad o en alguna zona central de la ciudad vale más como terreno que como casa. Y es mucho más probable que yo tire esa casa porque lo que va a sustituir a ese edificio, la casa, va a ser un edificio de niveles, n número de niveles. La presión inmobiliaria hace que a veces zonas de la ciudad puedan verse afectadas también. En el caso de la ciudad misma está el famoso concepto de
lo que se llama, por eso me llamó la atención la manera en que lo presentaste, los no lugares, que serían un poco los espacios residuales que va dejando la ciudad, que aparentemente no tienen ningún destino. No son calle, no son plaza, no son jardín, no son nada. Y se quedan ahí abandonados, cuando había posibilidades de integrarlos a la vida urbana, a la vida social. Entonces también está esta noción de los no lugares. Y en algunas otras ocasiones hay simplemente una condición de deterioro de los inmuebles. Llega un momento que materialmente ya no pueden sostenerse por muchas razones y es a veces sí, por riesgo, mejor tirarlos a que se queden en pie. Por eso aparecen en la profesión actividades como la idea de la restauración o de la restauración arquitectónica, aquellas acciones que tienen que ver con cómo puedo hacer para que este edificio no se caiga y pueda ser útil para otras actividades. Entonces, hay razones de ese tipo. No sé si queda claro. Hola, hola. ¿Sí se escucha? Ah, sí. Mi pregunta es, ¿qué influencia tiene el diseño y la arquitectura en nuestras emociones? O bueno, ¿qué relación tiene con la salud mental? ¿Qué correlación tiene con la salud mental? O con las emociones, decías tú, ¿no? Emociones, salud mental, esas sensaciones que tienen que ver con el espacio vital. Yo pensaría en ese sentido que cualquier relación del espacio con las personas tiene que ver con la propia noción de lo que las personas pueden sentir con respecto a ese espacio. Voy a ponerte ejemplos muy rápidos. ¿Tienes alguna religión que cultivas? Ninguna, ¿no? ¿Alguien aquí puede ser católico? Nada más quiero que me levanten la mano si alguien así define. Yo soy católico. Bueno, por ahí hay alguien. Entre la visión católica y un poco, no sé si seas agnóstico o qué, o ateo, no lo sé, la sensación que uno puede tener si uno entra, por ejemplo, a la Catedral Metropolitana, ¿no? La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Alguien que cree en esa fe, en esa religión, en esa iglesia católica, al ingresar a ese espacio va a tener una sensibilidad vital diferente que quien no la tiene. Por ejemplo, algo que nos pasa mucho a los arquitectos, más allá de si tenemos fe o no, es poder medir esto que tú estás planteando, la sensibilidad de la gente con respecto al espacio. Y esa sensibilidad de la gente con respecto al espacio es algo que el arquitecto, el diseñador, tiene que percibir para poder de alguna manera definir por qué razón se presenta una emoción de ese tipo. Para un turista podrá ser interesante entrar a un edificio viejo de la ciudad, sacarle fotos y decir, mira, qué padre. Para alguien que vive en la ciudad y entra a un edificio de ese tipo, podrá leer la historia resumida de ahí. Para alguien que tenga una fe, encontrará ahí los elementos, las imágenes que le recuerden por qué cree en algo. Entonces, esta condición de las emociones pasa también por una perspectiva de las formas de pensar de todos y cada uno de nosotros. Es común que nos digan, por acá hay gente que me puede ayudar, pero es común que nos digan, por ejemplo, el uso de los colores en la arquitectura. El espacio puede ser el mismo, pero no es lo mismo si lo pinto de blanco, si lo pinto de rojo, o si lo pinto de azul o lo pinto de naranja. Hay una condición cromática que también está vinculada con las intencionalidades del diseño. Hay gente que dice, digamos, corroborable, que por ejemplo los restaurantes están pintados en su interior con ciertos tonos para que te reciban y te sientas tú amable, pero que después de un rato te digan, ya, muévete, ¿no? Porque tiene una perspectiva de hacer que la gente no permanezca tanto tiempo. Entonces, esa condición de la lectura de las emociones está asociada con una serie de variables que el diseñador tiene que entender y tiene que plantear cuando está desarrollando un proyecto. Pero lo más probable, como puede sucedernos con muchas otras cosas, es que para algunos usuarios, para algunos habitantes, le brinde una cierta noción de emociones y a otros no, o no las mismas, u otras. Entonces, es uno de los temas más complejos, ¿no? Desde el punto de vista del diseño de los espacios. Pero pasa también con el diseño de los objetos, inclusive el diseño de los mensajes. Hay mensajes que pueden ser tan agresivos que la gente los rechaza, ¿cierto? Entonces, bajo esa perspectiva, hay una circunstancia que tiene que medirse de tal manera de poder permear en la propuesta de cualquiera de estos diseños aquellos elementos que potencian esto que tú planteas, el sentirse bien dentro de una lectura de un espacio, por ejemplo. Pero son muchas variables.
Haroldo, muchísimas. Una más, por favor, sí. Sí. Quería saber su punto de vista sobre si existe relación entre la arquitectura y el cine. Bueno, decía Roberto Scorsese hace un rato que en algún tiempo, hace algunos años ya, Roberto comentaba que, en la presentación comentaba que nos metimos a hacer una investigación sobre las salas de cine en la Ciudad de México para tratar de entender la historia de la arquitectura vinculada con la cinematografía en la Ciudad de México, y descubrimos dos cosas. Una primera es, la arquitectura de los cines tuvo un carácter eminentemente internacional. Era muy peculiar la manera en que se resolvían y era muy general que en muchas ciudades, por lo menos del mundo occidental, las salas cinematográficas fueran muy parecidas. Más grandes o más chicas, pero siempre eran un espectáculo. Y no, el espectáculo no era solo el cine, desde el punto de vista de la cinematografía, es decir, no solo la película. El espectáculo era el propio edificio. Y en ese sentido, si hay una correlación entre la noción misma de lo que puede ser la cinematografía y la arquitectura, en dos caminos, o lo definiría así, en camino de ida y vuelta. Si uno piensa el concepto de la escenografía cinematográfica, uno piensa en la configuración de espacios urbanos o arquitectónicos. Todos los escenarios que tú ves en el cine es una reproducción de la realidad. Y por lo tanto está vinculada con esto. Los escenógrafos de teatro, pero sobre todo los de cine, tuvieron visiones espectaculares con respecto a lo que habría que mostrar. Pienso simplemente como una condición anecdótica, pero la película Metrópolis no se podría entender sin la arquitectura, ¿cierto? Pero está el camino inverso, desde la cinematografía hacia la arquitectura. Y también esto estuvo presente. Por ejemplo, en casos como la Ciudad de México, tuvimos muchos edificios de cine que eran escenografías cinematográficas, tanto al exterior como al interior. Para la gente vieja como yo, pues haber entrado a la Alameda significaba todo un descubrimiento. Tenías ahí adentro un pueblo colonial, con rejas, balcones, cantera, pero además muy especial porque el techo estaba pintado como una bóveda y tenía foquitos que con un dimmer, lo digo en español, prendían y apagaban. Tenías el cielo cubriéndote cuando veías una película. Entonces, esa ficción cinematográfica también se presentaba en los edificios. Hay una correlación continua, aún hoy en día, entre el diseño del espacio urbano arquitectónico y la cinematografía. Son casi lineales, ¿no? Uno no vive sin el otro. ¿Sí? Bien, pues muchísimas gracias, Haroldo, por estar acá, por tu tiempo. Creo que haya desatado una serie de discusiones. Me gusta mucho cómo se puede articular con otras disciplinas. Así que bueno, un aplauso más, por favor, para Haroldo. Y bueno, gracias a ustedes que estuvieron aquí también, a las y los docentes que estuvieron acompañándonos. Nos encontramos en la tarde a las 4, hay una actividad, y la siguiente semana, el día miércoles. Muchas gracias a todas y a todos. Linda tarde.